Creo que el tema Víctor Galíndez ya lo hemos tocado en alguna oportunidad, pero de todas formas me parece que no está de más volver a hablar de Galíndez y su otra cara, la cara del hombre, además de ser el peleador. Por allí en algún momento les conté que para mí Galíndez había sido un muy boxeador devenido en peleador por las cosas de la profesión, por ejemplo, por las exigencias de Tito Lecture o por las exigencias de haber logrado el campeonato mundial de la categoría medio pesado. Fue el primero que lo logró en el Luna Park, 7 de diciembre del año 1974. Y después fue el primero en recuperar en la categoría medio pesado la corona mundial y el primer argentino en lograr una corona en los Estados Unidos cuando le ganó en la revancha a Mike Rossman en Nueva Orleans. Estuve en esas dos, bueno, en una par estuve, pero también estuve en las dos de Rossman, estuve cuando perdió con Marvin Johnson, estuve en Torino, en Italia, cuando peleó con Matsah Muhammad. Lo acompañé bastante a Galíndez, porque además ambos nacimos en el mismo año, 1948, así que cuando hicimos la primera nota para Knockout Mundial, los dos estábamos empezando cada uno lo suyo. Cuando él pierde con Mike Rossman, en realidad no es que le gana Rossman, sino que pierde él. Allá en Nueva Orleans era una noche histórica porque Ali le ganó a Spinks y recuperó la corona mundial. Porque Juan Domingo Malvarez, después de tenerlo por el suelo al Coloradito López, terminó perdiendo por nocaut. Galíndez, como en otras peleas, tiene el grave problema de el peso, el quilaje. No podía luchar contra eso o no tenía la voluntad suficiente. En la pelea con Rossman, justamente, llegó tan mal, en tan malas condiciones al pesaje, que ese día, en esa época se hacía en el día de la pelea, estamos hablando del año 1978 y las peleas eran a 15 asaltos. La única forma era lo que hizo Lecture, llevarlo a la caldera del Hotel Hilton donde estaban alojados y hacerlo trabajar a full. Galíndez perdió esa pelea, estaba mal entrenado, esa es la verdad historia, la verdadera historia, a tal punto que Lecture logró una revancha, la verdad que tuvo una gran suerte porque no era tan fácil, porque había perdido por nocaut técnico, y allí le puso una vigilancia de hierro. Creo que fue para esa pelea que Oscar Rodríguez, que era el técnico en ese momento, porque tuvo muchos técnicos Galíndez. Tuvo Juan Carlos Cuello, Carlitos Cañete, el ya mencionado Rodríguez, estuvo Alberto Andrada, ya en la época post Juan Carlos Pradeiro, que fue su entrenador más riguroso y meritorio, hasta que accedió Tito Lecture, que le compró el contrato y empezó de alguna manera a encabezar el entrenamiento él junto con el trabajo de Rincón. Lo cierto del caso es que hubo una pelea en la que Oscar Rodríguez tuvo que dormir en la misma habitación de Galíndez, acostado, atravesado a la puerta del baño, para evitar que Galíndez en la medianoche se levantase y se tomase un litro de agua, por ejemplo. Porque ahí después venía el problema con la balanza. Fíjense hasta dónde llegaba el desequilibrio de Galíndez, que no era un mal profesional, pero que tenía una necesidad muy grande de líquido. Yo no sé si tuvo algún problema en su vida con eso, yo nunca lo supe, porque era capaz de bajarse una gaseosa de 2 litros él solo en un rato, o, por ejemplo, tomar tanta agua la noche anterior que después se excedía de peso. Entonces, Rodríguez tuvo que dormir acostado, atravesado en la puerta del baño y luego acompañarlo y vigilar que hiciera gárgaras y que no se colgara de la canilla. Ese Galíndez, en donde el problema de su quilaje en la balanza era permanente, quedó bastante opacado justamente por la sombra de Carlos Monzón, que nunca tuvo un problema de esos y que además tenía mediáticamente una exposición muy diferente, porque Monzón con el rodaje de la película La Mari, con su relación con Susana Jiménez, con las peleas organizadas por Alain Delon en Europa, tenía una exposición mediática, repito,
muy distinta a la de Galíndez, porque Galíndez era un tipo de muy pocas palabras, muy poco comunicativo, muy amigo de sus amigos, muy confidente con sus hermanos, especialmente con Roberto Palmero, que era su escudero, su medio hermano, su asistente, su entrenador, su confidente, era todo Roberto. Roberto era todo. Y ese Galíndez, que tenía una gran admiración por Oscar Bonavena, tal vez porque era justamente todo lo contrario, ¿no? Bonavena era extrovertido, era locuaz, salía en todas las revistas, Galíndez no. Y entonces en esa, ¿cómo podríamos decir?, extremada sobriedad de expresión, en esa actitud de pocas palabras, de no ser no era molesto con la prensa ni le molestaba a la prensa, pero trataba de salir del paso. No le gustaban los reportajes. Todo eso lo fue oscureciendo un poco. Pero llegó la pelea clave en su vida, que fue la de, por supuesto, la de Richie Cates en Johannesburgo, en Sudáfrica, el 22 de mayo del año 76, cuando ahí sí se produjo su gran eclosión como campeón del mundo, porque bañado en sangre, muy lastimado, con una pelea que en cualquier lugar del mundo se hubiera detenido, Galíndez no solamente gana, sino que gana por nocaut técnico faltando prácticamente un segundo para que terminara el combate en el 15º asalto. Ese Galíndez bañado en sangre, ese Galíndez que después de la pelea lloró como un niño cuando se enteró de la muerte de Oscar Bonavena, que ya dije era su ídolo, pasó a la historia, porque aquel combate que fue televisado un sábado a la tarde desde Sudáfrica fue visto por mucha gente y que más que menos terminó convirtiéndose en hincha de Galíndez aunque no lo conociera, porque aquella imagen de él limpiándose la sangre con la camisa del referí en una pelea tan angustiosa y tan difícil, lo puso en una estatura diferente porque era, por supuesto, un campeón diferente. No, una cosa es ser un campeón mundial y otra es pasar el límite, ¿no? Galíndez lo desbordó a ese límite, lo pasó en base a sangre, en base a coraje, en base a decisión. Ese mismo Galíndez que habitualmente, al margen de sus problemas con la categoría, solía a veces vomitar la tarde de la pelea, evidentemente tenía algún problema muy de nervios, de compromiso, que también lo complicaban. Como hablaba poco, era también difícil saber en dónde estaba su cabeza. Finalmente se separó de Lecture, se fue al equipo de primera fila con Cacho Steinberg, con Monzón, con Brusa, y allí comenzó su final, porque yo ya dije por ahí que Lecture era el hombre que realmente lo manejaba, le ponía los límites. Y Brusa no pudo, porque Brusa estaba acostumbrado a Carlos Monzón, que era sumamente obediente. En la pelea con Marvin Johnson, que también fue en Nueva Orleans, Galíndez tuvo un problema con una muela, no quiso ir al dentista, peleó igual y terminó con la mandíbula fracturada. Fue ya el comienzo del fin. Después tuvo una pelea con Jesse Burnett y terminó perdiendo por puntos. Y luego vino su muerte, trágica muerte, justamente en una de sus pasiones que era el automovilismo, corriendo en turismo de carretera, muerte absurda porque murió por estar expuesto a los autos que pasaban en competencia, en lugar de estar del lado de la banquina, y entonces, bueno, lo tomó un auto y lo mató a él y a su piloto, él era el copiloto, Lisevich. Bueno, esa muerte fue muy, por supuesto, muy sentida, muy dramática, y nos dejó la imagen de un campeón que cuando tuvo que poner en el ring algo más que temperamento, sino que tuvo que poner sangre, coraje y determinación, lo hizo, logrando una victoria absolutamente histórica y dramática. Ese mismo campeón que de pronto por un problema no sé si de falta de conducta o de falta de límites, de pronto tenía problemas con la balanza. El mismo campeón que coleccionaba autos porque lo volvían locos los autos, y ese mismo campeón que vivió mucho tiempo
en silencio en cuanto a la prensa se refiere y que quedó en la historia como aquel boxeador, aquel hombre bañado en sangre que terminó ganando una pelea con un final en el último round y en el último segundo, muy al estilo de Rocky. Queríamos recordar a Galíndez y contar algunas de las cosas que tuvimos la oportunidad de vivir con él. Si le gustó la charla y la evocación, por supuesto le pido un like. Me gustaría también mucho más que se suscribiera y que por supuesto nos envíe su comentario. Nos seguimos viendo.